Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El tema que vamos a ver a continuación es vectores. Vamos a ver que los vectores son un lenguaje muy importante para los físicos y los ingenieros. Son con ello que hacen los cálculos, que describen toda cantidades físicas, etcétera. Para definir entonces qué es un escalar, primero vamos a decir un vector que es un escalar. Un escalar es una cantidad física que se expresa con un número y su unidad. Por ejemplo, tenemos la masa. La masa es un escalar porque decimos una partícula o esta persona tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces tenemos la cantidad que es 20 y tenemos la unidad que es kilogramo. El número que es 20 y su unidad. Eso es un escalar. Entonces ahí tenemos la masa que se puede expresar en kilogramos, en libras. Tenemos el tiempo que se puede expresar en segundos, minutos y horas. Es un escalar. Y tenemos la temperatura que se expresa en grados Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es una magnitud, es una cantidad física que me indica tanto la magnitud de esa cantidad física como su dirección en el espacio. Por ejemplo, la rapidez de un avión combinada con su dirección en el espacio me da como resultado el vector velocidad. Es decir, si este avión va a 200 kilómetros por hora, estamos diciendo la rapidez de ese avión. Pero cuando decimos 200 kilómetros por hora hacia el este, estamos diciendo el vector velocidad, porque no solamente está indicando la cantidad de movimiento, sino también es que me está indicando la dirección de ese movimiento, que es en este caso hacia el este. Otro ejemplo de vector es la aceleración debida a la gravedad, que es, que es que es la aceleración que tienen los cuerpos cuando están cayendo. Por ejemplo, tenemos una manzana. Esa manzana cae a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Esa es su aceleración. Y como va hacia abajo, entonces es un vector, porque me está indicando la dirección en que va esa aceleración. Y tenemos también el campo magnético, que es la fuerza que permite atraer los polos o repeler los polos de un imán. No solamente se indica cuán intensa es ese campo magnético, sino también su dirección en el espacio. Entonces, bueno, ¿cómo se representan los vectores? Los vectores se representan como un segmento recto, así como se ve aquí a continuación, un segmento recto. Esta es, esta es la cola del vector y acá donde se encuentra la cabecita, la flecha es la cabeza del vector. Entonces, otro vector que vamos a empezar a trabajar es el vector desplazamiento. Vamos a ver que con este vector desplazamiento vamos a aprender a comprender un poco más la importancia de estos vectores. Entonces, vamos a decir que una partícula, que puede ser una persona, un insecto o cualquier cosa, se mueve como se muestra aquí en esta figura. Como se muestra en la línea roja, se mueve así, así y llega hasta el punto P2. El vector desplazamiento no me va a indicar la cantidad de distancia total requerida por el cuerpo, sino únicamente su cambio de posición. La longitud de este vector es la magnitud del vector. La longitud de esta flecha es la magnitud del vector. Entonces, si yo mido este vector y me mide 2 metros, entonces el cambio de la posición de la partícula es de 2 metros. O sea, la distancia que hay de aquí hasta acá sería de 2 metros. Y como es un vector, entonces estamos diciendo que 2 metros, si notamos, vamos a decir que es este el vector, el de que estamos hablando. Que hacia acá es el este, perdón, vamos a hacerlo mejor. Vamos a decir entonces que hacia la derecha es el este y hacia acá es el norte.
Entonces, esto es un ángulo. Aquí hay un ángulo teta. ¿Sí o no? Entonces, como este vector mide 2 metros según nuestro ejemplo, entonces la dirección de ese vector, por ejemplo, podría ser, como va del eje más x al eje y, este vector teta es positivo, podríamos decir que mide unos 45, 47 grados. Entonces, el vector, entonces vamos a decir que la partícula está a 2 metros de su origen con un ángulo de 47 grados que va de este hacia el norte, de este a norte. Entonces, ese sería mi vector desplazamiento. Ahora bien, se me había olvidado decirles, supongamos que la partícula se mueve de P2 a P1, como se muestra aquí. ¿Cuál sería el desplazamiento total de esa partícula? Sería cero, porque la partícula está volviendo nuevamente a su posición inicial. Es como si no hubiera habido ningún recorrido. El desplazamiento total es cero. Entonces, en la naturaleza también podemos encontrar vectores que sean paralelos. Por ejemplo, P1 y P2, por ejemplo, el vector A va del punto P1 al punto P2. Y el vector B va del punto P3 al punto P4. Si notamos, el vector B es mayor que el vector A, porque la flecha, este segmento recto me está indicando que es más grande que A, pero van en la misma dirección. Como van en la misma dirección, decimos entonces que son vectores paralelos. Vectores iguales. También podemos encontrar vectores que sean iguales. Por ejemplo, el vector A va del punto P5 al punto P6, y el vector A' va del punto P7 al punto P8. Como son iguales en magnitud y en dirección, entonces decimos que el vector A es igual al vector A'. También podemos encontrar el negativo de un vector. Supongamos que el vector A va hacia la derecha y el vector B va hacia la izquierda, es decir, van en direcciones opuestas y su magnitud, es decir, la cantidad, la intensidad de ese vector es la misma, sino que van en direcciones opuestas. Entonces, ejemplo, supongamos que A es igual a un vector es igual a 32 metros hacia el este y el vector B es igual a 32 metros hacia el oeste. Como van en direcciones opuestas, entonces podemos decir que A es el negativo de B, porque B tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta. Vectores antiparalelos. Entonces se puede dar el caso de que un vector vaya en la dirección hacia la derecha y el vector B va hacia la izquierda. Si notamos, son diferentes en magnitud. Entonces por eso decimos que estos dos vectores son antiparalelos porque van en direcciones opuestas. Ahora bien, vamos a ver suma de vectores. Una forma de sumar los vectores es por sucesiones. Eso significa colocar un vector uno seguido del otro. Por ejemplo, el vector A, al vector A le sigue el vector B. Entonces la suma del vector A más el vector B va a ser la diagonal que va de aquí para acá. Ese es el vector C. El vector C va a ser entonces igual al desplazamiento en A más el desplazamiento en B. Esto se puede entender de la siguiente manera. Supongamos que una hormiga se mueve de la siguiente manera. No importa la forma, solo queremos saber el cambio o el cambio el desplazamiento de esa partícula. Entonces esa hormiga se mueve así. El vector C es como si esa partícula, el vector C resultante es como si esa partícula se hubiese movido desde su origen, es decir, desde aquí hasta acá. Entonces por eso el vector C es el vector desplazamiento que es igual a la suma de A más la suma de B. Eso es como si hubiera sufrido un único desplazamiento, el vector C. Por eso C es igual al vector A más el vector B.
Otra forma de sumar los vectores es por el método del paralelogramo. Entonces, esta forma es de la siguiente manera. El vector A y el vector B, sus colas deben partir desde el mismo origen, así como se encuentra aquí. La cola del vector B y la cola del vector A parten en el mismo sitio. Entonces la diagonal va a ser el vector C, que va a ser la suma de A más B. Ahora bien, si dos vectores van en la misma dirección, es decir, son paralelos, entonces la magnitud de C va a ser igual a la suma de las magnitudes de A más B, porque van en la misma dirección. Ahora vamos a decir que el vector A y el vector B van en direcciones opuestas. Entonces, la magnitud de C, que es la suma, que es el vector resultante, va a ser la diferencia entre A y la diferencia de B, es decir, A menos B. Ahora vamos a ver que los vectores se pueden sumar. Podemos sumar más de 2 o 3 vectores. Entonces supongamos que tenemos el vector A, después el vector B y el vector C. Si notamos, van en sucesiones, es decir, uno detrás del otro. Cabeza más cola, cabeza más cola. Entonces, para sumar estos 3 vectores podemos empezar sumando primero A más B, como se muestra aquí. De aquí para acá, entonces A es la suma, este vector va a ser el vector D, que es igual a A más B. Y podemos sumar D con C. Entonces tenemos el vector R. Entonces los vectores primero podemos sumar 2 y después sumar D más C, y R va a ser igual a la suma de D más C. Miremos. Entonces A más B me da D, D más C me da R, y esto es lo mismo decir que R es igual a A más B más C. Otra forma de sumar este vector, estos vectores, se puede dar de la siguiente manera. Primero sumar B más C, como se encuentra aquí. Primero sumar B más C, que me da el vector E. Y después sumar A más E, y me da el vector R. Entonces tenemos que B más C es igual a E, A más E es igual a R. Entonces tenemos que R es igual a B más C más A. Esto significa que los vectores, la suma de vectores obedece a la ley conmutativa. No importa el orden de los términos, el resultado va a ser el mismo. O sea, podemos sumar primero estos dos y después sumar este por estos dos, así como se ve aquí a continuación. Ahora otra forma de sumar es primero es A, después B y luego C. Y es el vector R. R va a ser igual a A más B más C, es decir, podemos sumar directamente estos tres términos diciendo que R va a ser la suma de A más B más C. Directamente esos tres términos. También podemos, como habíamos dicho, obedecen a la ley conmutativa, entonces primero sumamos B más A y luego B más A más C. Colocar los vectores en este orden y nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces R va a ser igual a B más A más C. Entonces ejemplo 1, una esquiadora viaja 1 kilómetro al norte y luego 2 kilómetros al este por un campo nevado horizontal. ¿A qué distancia y en qué dirección está el punto de partida? ¿Qué magnitud y dirección tiene su desplazamiento resultante? Entonces, bueno, la pregunta A y la pregunta B son la misma. Ya vamos a ver. Entonces el vector A, el desplazamiento va 1 kilómetro hacia el norte, después 2 kilómetros al este. Entonces estos dos vectores forman un ángulo θ, y R va a ser la suma de A más B. Como aquí
como estos dos lados forman un ángulo recto, es decir, de 90 grados, este vector va a ser el cateto adyacente, este vector va a ser el cateto adyacente y este va a ser el cateto opuesto. Entonces, como son ángulos rectos, podemos utilizar la trigonometría. Este vendría a ser entonces, R vendría a ser la hipotenusa. Entonces, para hallar este lado, sería entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O la hipotenusa es igual a la raíz de los catetos al cuadrado, como lo vemos aquí a continuación. Entonces, R, el vector R, la magnitud del vector R va a ser igual a la raíz cuadrada del vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado. Y eso me da 2.23 kilómetros. O sea que la distancia, el cambio de la posición, la distancia que tiene esta flecha es de 2.23 kilómetros. Ahora necesitamos hallar su dirección. La dirección, o sea, necesitamos hallar el ángulo teta. Entonces, tangente de teta me relaciona esos ángulos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente es este porque el ángulo parte de este lado hacia acá. Siempre que el ángulo parte desde un lado hacia el otro, ese es el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto sería 2 y el cateto adyacente sería 1. Entonces sacamos para hallar teta, entonces pasamos tangente al otro lado y nos da tangente a la menos 1 y eso nos da 63.4 grados. O sea que el desplazamiento resultante es 2.23 kilómetros con un ángulo de 63.4 grados al este del norte. Es decir, este ángulo mide 63.4 al este del norte. Es decir, va de norte a este. De acá para acá. De norte a este. Bueno, continuamos. Método por componentes. Entonces tenemos que el vector A lo dibujamos en el plano, como se encuentra allí. Y como está en el plano, significa que tiene coordenadas tanto en X y coordenadas tanto en Y. Entonces, a esta coordenada en X le vamos a llamar A sub X y a esta coordenada en Y la vamos a llamar A sub Y. Entonces esto es teta. El ángulo que forma A sub X con el vector A es teta. Entonces, si nosotros notamos, el vector A sub Y y el vector A sub X están en la misma posición, sus colas están en la misma posición. Eso significa que la resultante es el vector A. Por eso el vector A es la suma entre A sub X más A sub Y, como se encuentra aquí a continuación. Entonces, si teta se mide desde el eje más X, es decir, desde la parte positiva de X, hacia la parte positiva de Y, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces teta es positivo. Pero si se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, que teta vaya del eje más X al eje menos Y, entonces teta es negativo. Entonces, en ese orden de ideas, coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, a sub X sobre A. Entonces, A sub X es igual, entonces despejando A sub X va a ser igual a coseno de teta. Lo mismo entonces para seno de teta. Seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces A sub Y va a ser igual a seno de teta. Ejemplo 2. Obtenga las componentes X y Y de la figura. 1A, la magnitud del vector es de 3 metros y el ángulo es de 45 grados. Obtenga las componentes X y Y de la figura 1B. La magnitud E es de 4.50 metros y beta es de 37 grados. Entonces tenemos la figura. D está en este cuadrante, en el cuarto cuadrante, significa entonces que
tiene coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y. Una coordenada en el eje X es positiva y la coordenada en el eje Y es negativa. Para esta segunda figura está en el primer cuadrante, es decir, porque en la dirección X es positiva y la dirección Y es positiva, sino que el ángulo aquí es medido desde el ángulo B, desde el ángulo X, desde la dirección Y hacia el ángulo más X. Y este alfa está medido desde el eje más X hacia el eje menos Y, o sea que este ángulo alfa es negativo, o sea que aquí es menos 45 y aquí es 37. Ok, entonces vamos a hacer el dibujito de la primera figura. Tenemos el vector D, que tiene coordenadas en X y en Y. Entonces, como vamos a medir el ángulo que va desde el eje más X hacia el eje más Y, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces ese ángulo es positivo. La magnitud de D es 3 metros, pero este ángulo, ¿qué vendría a ser? Vamos a hallar ese ángulo. Dijimos entonces que de acuerdo a la figura, el ángulo alfa va del eje más X al eje menos Y. Entonces, de aquí para acá, este ángulo es de 45 grados. Este ángulo es de 45 grados. O sea que de aquí para acá hay otros 45 grados y se completa los 90 grados en total. O sea, de aquí a aquí hay 45 y de aquí a aquí hay 45. Entonces, si de aquí a aquí hay 90, si desde el eje más X al eje más Y hay 90, de aquí para acá hay otros 90. O sea que van 180 grados. Y de aquí para acá hay 270 grados. O sea que el ángulo que hay de aquí para acá, el ángulo completo, como muestra este circulito, es de 270 más 45 grados. O sea, 270 más 45, eso nos da un ángulo de 315 grados. Entonces, para hallar entonces la componente en la dirección X de D, entonces tenemos la magnitud de D, que es 3 metros, por el coseno de ese ángulo, que es 270 más 45, y eso nos da 2.1 metros. Hacemos lo mismo para hallar la coordenada en el eje Y. Entonces sería la magnitud de D es 3 metros, y el seno del ángulo es 270 más 45 grados. Eso nos da menos 2.1 metros. Si notamos, las coordenadas de D son coherentes con las ecuaciones. En X es positivo y en Y es negativo. Ahora vamos a hallar las componentes de la segunda figura. La segunda figura, el vector E, tiene componentes tanto en X como en Y. Y el alfa beta, entonces, dijimos que beta está medido del eje más Y hacia el eje más X. Y este mide 37 grados. O sea que el ángulo que va del eje más X al eje más Y vendría a ser 90 menos 37. O sea, 53 grados. O sea que este ángulo que va del eje más X al eje más Y es de 53 grados, o sea, 90 menos 37. Entonces tenemos que E sub X, la coordenada en X, va a ser igual a la magnitud, que es 4.50 metros, por el coseno del ángulo. Y eso nos da 2.71. Y para seno de teta, entonces tenemos que D sub Y es igual a 4.50 metros por el seno del ángulo. Y eso me da 3.59 metros.
Entonces, es coherente con nuestro dibujito. Listo. Sigamos. Empleo de componentes para suma de vectores. Si queremos hallar la magnitud de un vector, debemos sumar sus componentes, debemos sacar la raíz cuadrada y elevar sus componentes al cuadrado, como lo vemos aquí a continuación. La expresión para la dirección vectorial proviene de la definición de la tangente de un ángulo. Si medimos θ del eje más x al eje más y, θ, tangente de θ va a ser igual a sub y más a sub x. Entonces θ va a ser igual a tangente inverso de a sub y más a sub x. Entonces, en esta figura vamos a hallar las componentes del vector R, que es el vector sumatoria de A más B. Si notamos, A tiene componentes en X y tiene componente de Y, está en el plano. B, que es el vector que le vamos a sumar a A, también tiene componentes en X y también tiene componentes en Y. La suma del vector A más el vector B es el vector R, que se encuentra aquí en morado, que es la suma de A más B. Entonces, para hallar las componentes del vector R, necesitamos entonces sumar las componentes del vector A con las componentes del vector B. Entonces, las X de A se suman con las X de B. Y las X de y las Y de A se suman con las B de Y, así como se muestra aquí a continuación. Es decir, la componente en la dirección X de A se suma con la componente de la dirección X en B. Y la componente de la dirección Y se suma con la componente de la dirección Y en B. Entonces la suma de A sub Y más B sub Y me da R sub Y. Y la suma de A sub X más B sub X me da R sub X. Miremoslo aquí como se muestra. Entonces el vector A es igual a sub X más A sub Y. El vector B es igual a B sub X más B sub Y. Entonces el vector R es igual a A más B. Entonces A es igual a sub X más A sub Y. Y B es igual a B sub X más B sub Y. Entonces, como la suma de vectores es por componentes, significa que A sub X, que va en la, A que va en la dirección X, se suma con B que va también en la dirección X. Es decir, las X, se suman con las X y las Y se suman con la Y. Entonces, esta se suma con esta y esta se suma con esta. Entonces, tenemos lo siguiente aquí agrupado. Las X con las X y las Y con las Y. ¿Y a qué es igual a sub X más B sub X? A la componente del vector R en la dirección X y a sub Y más B sub Y es igual a la componente del vector R sub Y del vector R sub Y. Ahora bien, estos vectores estaban en el plano. Ahora, si queremos sumar los vectores en el espacio, necesitamos una nueva componente. Y esa es R sub Z. La componente de R sub Z va a ser igual a sub Z más B sub Z. Es decir que el vector A va a tener una componente en la dirección Z y B va a tener una componente en la dirección Z. Así como se muestra aquí a continuación. Vamos a verlo. Entonces, ejemplo. Los 3 finalistas de un concurso se colocan en el centro de un campo plano grande. Cada uno tiene un metro, una brújula, una calculadora y una pala. Y en diferente orden para cada concursante. Estos desplazamientos. 72.4 metros, es decir, 32 grados al este del norte. 57.3 metros con 36 grados al sur del oeste. Y 17.8 metros al sur. Los desplazamientos conducen al punto donde están enterradas las llaves de un Porsche nuevo. 2 concursantes comienzan a medir de inmediato, pero el ganador primero calcula a dónde debe ir. ¿Qué calculó? Vamos a ver. Entonces tenemos la figura. Entonces, los desplazamientos que nos dan es 72.4 metros
con un ángulo de 32 grados que va de norte a este. Cuando en el ejercicio en el libro Szyr-Szymanski nos dice que el ángulo es medido 32 grados al este del norte, es porque se lee al revés, es decir, de norte a este. Por eso vemos que en su gráfico está colocado el 32 grados que va de norte a este. 32 grados de norte a este. Después el segundo desplazamiento, que es B, aquí estamos viendo que los vectores están por sucesiones. La cola del segundo vector está en la cabeza y la cola del tercer vector está en la cabeza del segundo vector. R sería la suma de A más B más C, como lo vemos aquí en la figura. El segundo desplazamiento B, que es 57.3 metros, va con 36 grados de oeste a sur. De oeste a sur. Y el vector C, va directamente hacia el sur, como se muestra aquí. No va con ningún ángulo, sino es un ángulo completamente recto. Vamos a explicar bien eso. Entonces, si queremos hallar este ángulo que va de acá para acá, del eje más X al eje más Y, simplemente tenemos que restar 90 grados menos 32. Y eso nos da 58 grados. El ángulo que va de aquí para acá es de 58 grados. Ahora bien, el segundo desplazamiento, el ángulo lo vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a medir el ángulo que va desde el eje más X hacia el eje más Y. De aquí a aquí hay 90 grados. De aquí para acá hay 180 grados. O sea que el ángulo que va de aquí hasta donde se encuentra el vector B es de 180 grados más 36. Es decir, 180 grados más 36. Y eso nos da 216 grados. 216 grados. Estamos midiendo del eje más X hacia el eje Y. Es decir, en contra de las manecillas del reloj. A ver. El segundo vector, el tercer vector, dice que va hacia el sur. Entonces, después de haber recorrido el segundo desplazamiento, se dirige hacia el sur. O sea que si medimos este ángulo de aquí para acá hay 90, de aquí para acá hay 180 y de aquí para acá hay 270 grados. O sea que el ángulo ya después de haberse movido 36 grados de oeste a sur y haber llegado a esta posición, la persona se mueve 270 grados hacia el sur. Entonces tenemos que lo que calcula esa persona, el ganador, es simplemente la suma de A más B más C, y eso es el vector R. Ese es el vector R que se encuentra aquí. El vector R. Y ese sería la posición donde se encuentran las llaves del Porsche. Entonces tenemos aquí R es igual a A más B más C. Para el primer desplazamiento, entonces necesitamos hallar las componentes de X, de A, y las componentes de A en Y. Entonces, A sub X es igual a A coseno de teta. A sub X entonces es igual a la magnitud de A, que es 72.4 metros, por el coseno del ángulo. Habíamos dicho 90 menos 32 grados. Y eso me da 38.37 metros. Para A sub Y, la magnitud de A por el seno de teta. La magnitud de A es 72.4 metros
y el seno del ángulo es 90 grados menos 32. Y eso me da 61.39 metros. Si notamos, esto es coherente con nuestro dibujo. Las dos coordenadas son positivas, va hacia arriba, hacia la derecha y hacia arriba. Para el segundo desplazamiento vamos a hallar las componentes. Entonces b sub x va a ser igual a la magnitud de b por el coseno de teta. La magnitud de b es 57.3 metros por el coseno del ángulo, que es 180 más 36. Eso me da menos 46.36 metros. Para el segundo vector, para la segunda componente, perdón, b por seno de teta. Eso me da igual a la magnitud de b, que es 57.3 metros, por el seno del ángulo, que es 180 grados más 36. Y eso me da menos 33.68 metros. Si notamos, es coherente con el dibujo. El vector b va hacia abajo y hacia la izquierda, es decir, las coordenadas son negativas. Y el tercer desplazamiento, vamos a hallar las coordenadas del eje X del vector C. Entonces es C por coseno de teta. Coseno de teta es 270 grados, como lo explicamos anteriormente. La magnitud es 17.8 metros. Entonces seno de CX es igual a 0 metros, porque el coseno de 270 es 0. Y el seno de 270 grados es menos 1. Entonces 17.8 por menos 1. Entonces me da menos 17.8 metros. Entonces necesitamos hallar el vector R. El vector R es la suma de A más B y más C. O sea que necesitamos sumar todos estos vectores. Entonces, para hallar las componentes de R en la dirección X y en la dirección Y, necesitamos sumar las componentes de los vectores en la dirección X. Por eso tenemos aquí A sub X más B sub X más C sub X. Entonces tenemos que R sub X es igual a 38.37 metros menos 46.36 metros más 0 metros. Eso me da menos 7.99 metros. Para hallar la componente de R en la dirección Y, entonces sumamos todas las Y. A sub Y más B sub Y más C sub Y. Entonces R sub Y va a ser igual a 61.39 metros menos 33.68 metros menos 17.88 metros. Y eso es igual a 9.91 metros. Si notamos, las componentes son coherentes con el dibujito. R tiene coordenadas tanto en el eje menos X y tiene coordenadas en el eje Y positivo. X es negativo y Y es positivo. La magnitud es la distancia que hay de aquí hasta acá. La magnitud es la distancia de la flecha, es la longitud de esta flechita. Y esa es la que vamos a hallar. Entonces, la magnitud va a ser igual a elevar estas componentes al cuadrado. Entonces tenemos que 7.99 al cuadrado más 9.91 metros al cuadrado. A eso le sacamos raíz y eso me da 12.7 metros. Esa es la longitud del vector R. ¿Con qué ángulo? Entonces tangente de teta es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es R sub y R sub X es el adyacente. Entonces, para hallar ese ángulo, entonces tenemos que teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de 9.91 metros sobre menos 7.99. Eso me da menos 51.12 grados. ¿Qué me está diciendo eso allí? Ya les explico. Me está diciendo que el ángulo menos 51.12 grados está siendo medido del ángulo más X hacia el ángulo, perdón, está diciendo, entonces nos está diciendo que el vector apunta hacia acá.
O sea que el ángulo que nos está dando está siendo medido de acá para acá. Eso es menos 51 grados. Pero como el vector realmente va en esta dirección, el vector resultante como lo vimos en la figura, entonces si de aquí a acá hay menos 51.12 grados, de aquí para acá hay 51.12 grados. Y como queremos medir el ángulo que va desde el eje más X hacia el eje más Y, necesitamos hacer esto, necesitamos el ángulo que va del eje más X hacia el eje más Y. Entonces eso sería, primero restar 90 grados menos 51.12 y eso me da 38.88 grados, o sea 39 grados. O sea, de aquí a aquí, vamos a hacerlo aquí, de aquí a aquí hay menos 51 aproximadamente. De aquí a aquí hay 51. Si de aquí a aquí hay menos 51, de aquí a aquí hay 51. O sea que de aquí a acá hay 38 o 39 grados, 38 grados, 38.88 grados, o sea 39 grados. De aquí a aquí, perdón, o sea, de aquí a aquí hay un ángulo de 39 grados. O sea que el ángulo que va desde el eje más X, que es este, hacia el eje más Y, o sea, este ángulo que va de aquí para acá, sería 90 grados más 39. Y eso es lo que me da 129 grados. O sea, las llaves del port se encuentran a 12.7 metros del origen, el origen es este, con un ángulo de 129 grados al oeste del norte. Entonces aquí es donde se encuentra la llave. Y eso fue lo que hizo la persona, el ganador. Hizo estos cálculos y simplemente se movió 12.7 metros hacia el origen con 129 grados al oeste del norte. Ejemplo 4. Un avión despega y viaja 10.4 kilómetros al oeste, 8.7 kilómetros al norte y 2.1 kilómetros hacia arriba. Los vectores, según lo que nos está diciendo aquí, tenemos tres coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y y como en el eje Z. ¿A qué distancia está de su punto de partida? Entonces, bueno, el norte va a ser hacia arriba, el sur va a ser hacia abajo, el este va a ser hacia la derecha y el oeste va a ser hacia la izquierda. Y arriba va a ir en la dirección Z. Entonces, el avión comienza desplazándose hacia el oeste, 10.4 kilómetros. Por eso colocamos aquí el vector A, que va hacia la izquierda, hacia el oeste. Después va hacia el norte, entonces va hacia arriba el vector B. Y por último va hacia el norte, perdón. Y después va hacia arriba, es decir, en la dirección del eje Z, que ese sería el vector C. Entonces, esto es como si la partícula hubiera sufrido un único desplazamiento que va desde su punto de partida hacia su punto final. R va a ser entonces la suma de A más B y más C. Hay tres coordenadas, X, Y y Z. Entonces, el vector A va a ser igual a 10.4 kilómetros al oeste, el vector B 8.7 kilómetros hacia el norte y el vector C 2.1 kilómetros hacia arriba. Entonces el vector A va a ser igual a más B más C. Entonces, A tiene coordenadas en el eje X, Y y Z. Entonces, como me dice que el vector A solamente se dirige hacia el oeste, y el oeste es en la dirección del eje, y el oeste es en la dirección del eje menos X, entonces la dirección de A va a ser hacia la izquierda, o sea, negativo, 10.4 kilómetros, 10.4 kilómetros. Como solamente viajó hacia el oeste, entonces las componentes en A sub Y y A sub Z van a ser 0.
Para B vamos a hacer lo mismo. Dice que B va a viajar hacia el norte, es decir, en la dirección del eje Y positivo. Entonces no tendría coordenadas en el eje X y no tendría coordenadas en el eje Z. Solamente va en la dirección Y. Y para el vector C nos dice que solamente va hacia arriba. Entonces va en la dirección del eje Z, o sea, 2.1 kilómetros. Los demás son 0, porque no se está moviendo ni en X ni en Y, sino únicamente en Z, en su tercer desplazamiento. Entonces, R sub R va a ser igual a las componentes de R sub X más R sub Y más R sub Z. Entonces, las R sub X va a sumar todas las componentes de la dirección A, B y C en la dirección X. Entonces tenemos que A sub X es igual a menos 10.4 y B sub X y C sub X son 0. Entonces por eso me da menos 10.4. En la componente R sub Y, B sub Y solamente hay componentes en B sub Y, o sea 8.7 kilómetros. Las demás son ceros en Y y en Z. Entonces me da 8.7 kilómetros. Y para el vector y para la componente en la dirección Z, solamente tenemos componentes C en la dirección Z, que es 2.1 kilómetros. Eso me da 2.1 kilómetros. Las demás componentes son 0. Como habíamos visto en el dibujito, si notamos, aquí solamente tiene componentes en el eje X, A. Y B solamente tiene componentes en el eje Y. Y C solamente tiene componentes en el eje Z. Por eso aquí vemos que B sub X y C sub X son 0. Y aquí vemos que A sub Y y C sub Y son 0. Y por eso vemos que aquí A sub Z, perdón, B sub Z, A sub Z y B sub Z también son 0. Y solamente hay coordenadas en el eje Z, en este tercer desplazamiento. Entonces, si queremos hallar la magnitud de R, es elevar estos al cuadrado. Entonces le damos 10.4 al cuadrado, menos 10.4 al cuadrado, 8.7 al cuadrado y 2.1 al cuadrado. Eso me da 13.7 al cuadrado. O sea, R, desde donde partió el avión hasta donde se encuentra el vector C, mide 13.7 kilómetros. Listo. Ahora vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector de magnitud 1. Su función es describir una dirección en el espacio. Entonces, vamos a decir que tenemos el vector A que se encuentra en el plano. Y como se encuentra en el plano, debe tener un vector unitario que se dirige hacia la derecha. Vamos a decir que ese vector unitario se va a llamar I. Y por lo tanto, este vector unitario I me va a indicar que este vector va en la dirección más X. Por eso coloco A sub X por I, porque A sub X va en la dirección I unitario, es decir, en la dirección X positiva. Y el vector unitario J va en la dirección Y. Entonces, A sub Y por J. Este J lo único que va a hacer es describirme que el vector A sub Y va en que la componente A sub Y va en la dirección J unitaria, es decir, en la dirección Y. Entonces A sub X va a ser igual a A sub X por I y A sub Y va a ser igual a A sub Y por J. Por tanto, el vector A va a ser igual a sub X I más A sub Y J. Entonces, por ejemplo, si queremos sumar el vector el vector A y el vector B, hacemos la siguiente operación. Es exactamente lo mismo como lo hemos venido diciendo. Las X se suman con las X y las Y se suman con las Y.
Entonces tenemos que el vector R va a ser igual a sub X más B sub X en la dirección Y unitaria, y A sub Y más B sub Y es igual, va a estar en la dirección J unitario. Entonces el vector R va a ser igual a R sub X en la dirección Y más R sub Y en la dirección J. Es decir, R sub X va a ser igual a sub X más B, y R sub Y va a ser igual a sub Y más B sub Y. Si vamos a sumar vectores en 3 dimensiones, la operación sería de la siguiente manera. A sub X entonces tendríamos que agregar una coordenada más en el vector A. Sería una coordenada a sub Z en la dirección K unitaria, y una coordenada más en el vector B, que sería B sub Z en la dirección K unitaria. Entonces tenemos que tenemos entonces que el vector R es igual al vector A más el vector B. Entonces R va a ser igual a sub X en la dirección Y unitaria más A sub Y en la dirección J unitaria más A sub Z en la dirección K unitaria, más B sub X en la dirección Y unitaria más B sub Y en la dirección J unitaria más B sub Z en la dirección K unitaria. Entonces, este se suma con este, Y se suma con este, y este se suma con este. Entonces A sub X con B sub X, A sub Y con B sub Y A sub Z con B sub Z. Entonces tendríamos lo siguiente: R va a ser igual a A sub X más B sub X en la dirección Y unitario, A sub Y más B sub Y va a ser igual, va a estar en la dirección J unitaria, y A sub Z más B sub Z en la dirección K unitaria. Ejemplo 5. Dado los desplazamientos D igual a 6 en I, D igual a C I más 3J menos K, ese es el vector D, y el vector E es igual a 4I menos 5J más 8K, obtenga la magnitud del desplazamiento 2D menos E. Una cosa, cuando un escalar, este 2, multiplica un vector, me da como resultado otro vector. Entonces vamos a sumar, vamos a obtener 2D menos E. Entonces multiplicamos a 2 por el vector D. Menos 4 sub I menos 5J más 8K. Entonces el vector 2 por D va a ser igual, este multiplica de aquí a este, por este y por este. Este 2 multiplica a cada una de estas componentes. Después de multiplicar estas componentes, ahora sí lo sumo con el vector E, que es este que se encuentra aquí. Entonces 2 por 6 me da 12, 2 por 3 me da 6, y 2 por 1, esto aquí hay un 1, me da igual a menos 2. Entonces sumo este nuevo vector, lo sumo con el vector E. Entonces, 12 lo resto con 4, 6 lo resto con 5 y 2 lo resto con 8. Componente por componente, es decir, los que van en la dirección Y se suman con los que van en la dirección Y. Los que van en la dirección J se suman con los que van en la dirección J. Y los que van en la dirección K se suman con los que van en la dirección K. Entonces tenemos 12 menos 4, 6 más 5 y menos 2 menos 8. Eso me da entonces que el vector 2D menos E es igual a 8I más 11J menos 10K. Como dijimos, sumamos 12 menos 4 por este menos que está aquí, 6 menos 5, pero con el menos de aquí sería más 5, entonces sería 6 más 5, menos 2, menos 8, que sería menos 10, como lo encontramos aquí. Entonces la magnitud sería elevar este nuevo vector 2D menos E al cuadrado, sacarle la raíz y elevar sus componentes al cuadrado. Entonces sería sacar 8 al cuadrado más 11 al cuadrado menos 10 al cuadrado. Eso me da menos 16.9. Entonces ya gracias por ver este video. Dale like, suscríbete a mi canal. Nos vemos pronto.